Buenas tardes. Hoy es otro día especial, otro día extraordinario, otro día donde me puedo juntar con ustedes, tantas personas que conozco y otras que no conozco, y esto nos acerca. Los quiero bendecir y recibo su bendición, ese saludo cálido, amoroso, afectuoso de los hermanos en Cristo, porque y de todo. Jesús decía: vengan a mí todos, no ponía excepción, ¿no? Así que el que esté recibiendo este video reciba un abrazo, un cariño especial de mi parte, porque todos somos hijos o creación de Dios, así que querramos o lo aceptemos o no lo aceptemos, ¿no? Si no lo aceptamos, siempre digo, tendremos una vida con más quejas, con más dolor, con más enojo, y si lo aceptamos, siempre es mucho más bonito. Nos sentiremos que no estamos huérfanos, ¿sí? Y dice: no, si yo tengo mamá y papá, no soy huérfano, pero digo huérfano en el sentido de que muchas veces, por más que tengamos todo o no tengamos nada, con justificación o sin justificación, sentimos un vacío. Cuando vea esto, vamos a estar en un encuentro. A mí me gusta contarles. La iglesia hacemos retiros espirituales que pasamos 2 días y medio con nuestro amado Dios, recargando fuerzas, ¿no? Porque no es fácil, este mundo no es tan fácil. Y los días malos se enfrentan diferente cuando estamos con Jesús al lado nuestro. Y de eso te trata la oración de hoy, ¿sí? En Lucas 5, del 1 al 5 más o menos, habla algo precioso. Dice que el Señor Jesús se acerca a unos pescadores. Entre ellos estaba Simón, que después iba a ser Pedro, un seguidor de Cristo extraordinario, no sin equivocaciones, pero seguidor. Y más que seguidor, estaba con él. Y Pedro, Simón, con otro grupo habían estado trabajando toda la noche queriendo pescar, ¿no? Porque ese era su trabajo. Y habían vuelto con las manos vacías. Qué feo, ¿no? Cuando la gente sale a buscar trabajo, o vuelve del médico, o se fue a anotar a la universidad, o ni siquiera pudo ir porque no tiene lo necesario. Regresa y no creo que sea con alegría, sino con mucha decepción. Pero hoy espero que sea una de esas personas. Si no es usted, que conozca a alguien que está decepcionado, desilusionado, otros desesperados. Y el Señor Jesús hoy se le llega como ese día se llegó y le dice: préstame una barca. Y hoy le está diciendo a usted: préstame tu tiempo. Dame un poquito de tu tiempo, porque necesito que me escuches. Necesito que me escuches. Y ahí, al ladito suyo, en ese tiempo que usted le está prestando, como Simón le prestó la barca, le está diciendo: una vez más, haz ese pedido. Pedime eso que necesitas. Yo sé que necesitas eso, pero hoy te voy a pedir que lo vuelvas a hacer. Como le dijo a Simón: vuelve al mar, vuelve a lo profundo. Tal vez usted se haya corrido de Dios, tal vez usted no lo conozca, tal vez ni lo quiere conocer. Por eso él le está diciendo: acá estoy una vez más, escúchame, préstame tu tiempo, préstame tu barca, préstame tu vida. Sería un ratito y escucha que yo hoy te quiero decir que eso que hace tiempo estás esperando no se me pasó por alto, pero andas tan apurado, tan desesperado, tan quejoso, tan desilusionado, que no me podés escuchar. Pará, quédate quieta un ratito, porque hoy va a suceder eso especial, eso que hace tiempo que estás esperando. Volvémoslo a pedir.
Volvé a mí, dice Jesús. Volvéme a pedir eso. Volvé. Eso que hace 3 años, 5 años. Volvé a pedírmelo. Porque yo te digo que en mi nombre eso va a suceder. Pedilo en el nombre de Jesús. Lo que estés necesitando, pedilo en el nombre de Jesús. ¿Qué va a suceder? Así lo declaramos. Porque dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dale un poco de tu tiempo al Señor Jesús. Dale ese tiempo que te está pidiendo todos los días. Porque Él quiere estar con vos. Él quiere beneficiarte. ¿Para qué? Para que vos le lleves a más personas que van a estar desesperadas, desalentadas, desilusionadas y hasta con ganas de morirse, esto mismo que estás escuchando. Y le vas a poder decir, yo un día estuve como vos, pero le permití al Señor Jesús entrar en mi vida. Le permití al Señor Jesús que estuviera conmigo. Y me permití amigarme con Él. Dígale, hoy te quiero conocer más, Señor Jesús. Hoy voy un poco más adentro, como dice la palabra. Dice que Jesús tomó esa barca y se fue más adentro. Vaya un poquito más adentro. Lea un ratito más la Biblia en los días. Lea sus salmos que son tan bellos, son oraciones extraordinarias. Lea la Biblia. Ore todos los días un ratito. Invite a alguien más. Asista a una iglesia. ¿Sabe qué? Hoy Dios lo está invitando. Y yo declaro y decreto en el nombre de Jesús que lo que usted está pidiendo va a suceder. Porque en el nombre de Jesús todas las cosas que no pasaron van a pasar. Pero cuando pasen, sea testimonio, cuéntele a otro. Lo bendigo ahí donde esté. Créale a Dios. Créale a Dios. Hablamos de la fe, con esa fe chiquita. Créale a Dios. Y por favor, en una semana, 2, o antes, escríbame. Quiero conocer lo que Jesús hizo en su vida a partir de volver a confiar en Él. Lo bendigo de nuevo. Recibe ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que ahí donde está lo va a sentir.